Hola, hola, ¿qué tal mis queridos alumnos de la institución educativa particular Integral Colbert? Mi nombre es Giovanni Chocayachoque, soy docente del área de razonamiento verbal y hoy vamos a hacer un tema muy importante en el área. Síganme por acá, hijo, simple, vas a desarrollar. Vamos a clasificar las palabras, ¿ya? De acuerdo a los criterios que éste presenta. Y para ello tú recuerda, una palabra se clasifica teniendo en cuenta ¿qué criterios, profesor? Teniendo en cuenta el criterio semántico, morfológico, sintáctico y el criterio léxico. Y tú recuerdas, en la tablita de nociones básicas que te entregué en las anteriores sesiones, tú has encontrado, profe, encuentro el vocablo sema. Aquí está, sema. ¿Listo? ¿Qué significa sema? Tú vas a decir, profe, sema es señal. Entonces, ¿cómo se clasifican las palabras teniendo en cuenta el criterio semántico? Simple, hijo. Las palabras se clasifican de acuerdo al significado que presenten. Tenemos que tener en cuenta el significado. No te olvides, ¿ya? El criterio semántico clasifica las palabras de acuerdo y es de acuerdo al significado. Eso tienes que tener en cuenta. Acá dice, profe, de acuerdo al criterio morfológico. ¿Qué es morfo? Tú recuerdas, hijo. Morfo, profe, morfo, también encontramos en la tablita que les he entregado, ya, en el cuadro de nociones básicas. Y tú dices, profe, morfo significa forma. Entonces, teniendo en cuenta el criterio morfológico, las palabras se clasifican de acuerdo a la forma que presentan. Profe, ¿las palabras tienen forma? Claro que sí, ¿ya? Las palabras tienen dos formas. Hay palabras que son netamente variables, ¿ya? Y hay palabras que son netamente invariables. Invariables. Listo. Profe, ¿cuál es la diferencia? Simple, hijo. Variable es sinónimo de cambio, alteración, modificación. In significa privación, significa negación. Dice sin cambio, no cambia, no se altera, ¿ya? Profe, ¿cuáles son las palabras variables? Las palabras variables son las que sufren accidentes gramaticales, ¿ya? La gramática a esos cambios, alteraciones y modificaciones les considera como accidentes gramaticales. ¿Cuántas palabras variables tenemos? Son 5. ¿Cuáles son, profesor? Sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre y el verbo. Recuerda que el verbo es la categoría gramatical más accidentada de todas ellas. Pero, profe, ¿también tenemos palabras invariables? Sí, palabras que no van a cambiar, que no sufren accidentes gramaticales. ¿Cuáles son esas? Simple, hijo, tú recuerdas en el examen. Las que no cambian, o las que no presentan accidentes gramaticales son el adverbio, la preposición y la conjunción. No te olvides, ¿sí? Tienes que seguir practicando. Profe, y teniendo en cuenta el criterio sintáctico, profe, sintaxis, ¿qué significa? Sintaxis, profe, significa orden. Eso hay que tener en cuenta. Sintaxis significa orden. Profe, entonces, ¿qué denota el criterio sintáctico? Simple, pues. El criterio sintáctico tiene en cuenta ¿qué cosa? La función, ¿ya? Esto denota la función. La función que estas categorías gramaticales cumplen. ¿Dónde, profesor? En la oración. Por ejemplo, si hablamos de un sustantivo, ¿qué es el sustantivo? El concepto que tú vas a encontrar del sustantivo es el nombre de todo cuanto existe, sentimos o imaginamos. Entonces tú te memorizas. Profe, el sustantivo es nombre. ¿Qué es el adjetivo? Una característica o cualidad. Simple. Profe, ¿qué es el verbo? La palabra que denota acción. ¿Y cuál es la función que cumple el verbo? Es la palabrita más importante del predicado, ya que cumple la función de ser núcleo, no te olvides. El sustantivo, profesor. Sustantivo es nombre. Entonces es la palabrita más importante del sujeto, que es simple. El sustantivo cumple la función de ser núcleo. Y teniendo en cuenta el criterio léxico, ¿qué hay que tener en cuenta? Simple, hijo. Hay que tener en cuenta si la palabra es de inventario, ¿ya? De inventario. Pero, profe, la palabra puede ser de inventario. Puede ser de inventario abierto, ya recuerda, o puede ser de inventario cerrado. Eso tienes que tener en cuenta. Profe, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo es de inventario abierto? Cuando hay N, ¿ya? Infinita cantidad de palabras. Por ejemplo, el sustantivo es de inventario abierto. ¿Por qué? Porque tenemos una infinidad de palabras de sustantivo. Por ejemplo, ¿qué hemos dicho del sustantivo?
es el nombre de todo cuanto existe, sentimos o imaginamos. Existe profesor, pizarra, existe libro, mesa, existe pared, ventana, todos esos son sustantivos. Profe, ¿qué sentimos? Odio, pasión, ira, temor, amor, son sentimientos, son sustantivos. ¿Qué imaginamos? Hadas, dragones, duendes, etcétera. ¿Qué son? Sustantivos. Profe, ¿unicornio es un sustantivo? Sí, es un sustantivo. Alguien dirá, profe, pero los unicornios no existen. Exacto, no existen. Pero es el nombre que nosotros le damos, ¿ya? A algo que nosotros imaginamos. Entonces, las que tienen inventario abierto es porque hay N palabras, ¿ya? Una cantidad de palabras. El sustantivo, tenemos N cantidad de palabras. En cambio, es de inventario cerrado, ¿por qué? Porque la cantidad es finita, ¿ya? Es limitada. Por ejemplo, la preposición, ¿ya? La preposición es de inventario cerrado. ¿Por qué, profesor? Porque tenemos solamente 21 preposiciones. ¿Cuáles son? Tú te has memorizado, pues, como el Padre Nuestro en los años anteriores en la institución educativa particular Colbert. ¿Sí o no? El profesor Giovanni te ha hecho memorizar antes de que se dé esta cuarentena, una y otra vez las preposiciones. ¿Cuáles son? A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante y mediante. No te olvides, ¿ya? Entonces, esto hay que tener en cuenta. El tema entonces es clasificación de las palabras, pero teniendo en cuenta ¿qué cosa? El criterio semántico, ¿ya? Entonces, las palabras tienen en cuenta la clasificación teniendo en cuenta el criterio semántico, morfológico, sintáctico y léxico. Pero en esta sesión solamente vamos a abocarnos a la clasificación de palabras teniendo en cuenta el criterio semántico. Y es así que llegamos a esta tablita. Profe, voy a clasificar las palabras según el criterio semántico. Eso es, ya lo que tenemos en cuenta. ¿Cuántas clases de palabras tienes en cuenta de acuerdo al criterio semántico? ¿Qué es semántico? Tú dices, profe, sema es señal. Entonces voy a clasificar las palabras de acuerdo al, y tú le pones ahí. De acuerdo al significado. Esto tenemos que tener en cuenta. Voy a clasificar las palabras de acuerdo al significado que estas presenten. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, profe, tenemos acá simple. Vamos a denotar los sinónimos. Profe, acá vamos a hacer los sinónimos. Listo. ¿Ya? Acá tenemos en cuenta los sinónimos. Profe, otra palabra simple, Los sinónimos son aquellos que tienen igual o parecido significado. Luego tenemos, profe, los antónimos. También tenemos los antónimos. Los antónimos. Otra clase de palabra. Entonces, los antónimos, ¿cuáles son? Simple, los antónimos son palabras que tienen opuesto o contrario significado. Luego, ¿qué tenemos acá? Tenemos los parónimos. Profe, también encontramos los parónimos, ¿ya? Los parónimos. Profe, ¿qué son los parónimos? Son aquellas palabras que tienen, ¿ya? Parecida pronunciación y parecida escritura. Luego encontramos los homónimos. Profe, también encontramos a los homónimos. Homónimos. Son las palabras que tienen igual nombre. Y por último, ¿cuál es la última palabra? Simple, pues. Profe, también encontramos las palabras polisémicas. Profe, encontramos las palabras polisémicas, ¿ya? Las palabras polisémicas, sí. Listo. Alguien dirá, profe, ¿y dónde están los homófonos y los homógrafos? Simple, los homónimos se van a dividir en palabras homógrafas y homófonas. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Así que iniciamos la clase, mis queridos alumnitos. ¿Listo? Entonces, mis queridos alumnitos, hoy día vamos a hacer clasificación de las palabras según el criterio semántico. ¿Qué es sema? Significado. Vamos a clasificar las palabras de acuerdo al significado. Y como te venía diciendo, las palabras se clasifican de acuerdo al criterio semántico en sinónimos, antónimos, parónimos, homónimos y polisémicas. No te olvides. Sinónimos, simple. Profe, ¿qué son los sinónimos? A ver. Etimológicamente, la palabra sinónimos proviene de dos vocablos griegos. Tú ya sabes qué es etimología. Etimo, profe, ¿qué significa etimo? ¿Verdadero o auténtico? Logos, tratado o estudio. El verdadero o auténtico tratado o estudio de la palabra sinónimos proviene... tú le pones acá, simple, hijo. Fácil le ponemos, profe, proviene
de dos vocablos, ojo, de dos vocablos, y son dos vocablos griegos, ¿ya? No te olvides. ¿Cuáles son esos dos vocablos griegos que dan origen a la palabra sinónimos? Ah, y tú le pones, profe, acá tienes sin, proviene del vocablo griego sin, pero también viene del vocablo griego onoma, ¿ya? No te olvides. Profe, ¿qué significa sin? Fácil, en el examen de admisión tú vas a poner, profe, sin significa, le pones acá, mismo a, o también significa conforme a, le pones conforme a, simple. Entonces, sin, profesor, ¿qué significa? Ahí le pones mismo a, o también significa conforme a. Y en cambio, onoma, ¿qué significa? Simple, pues tú le pones, profe, onoma significa nombre. ¿Ya? No te olvides. Por eso es que a veces los auxiliares dicen, atentos a la nómina. Nómina, ¿por qué dicen así? Atentos a la lista de nombres, a eso se refiere. Entonces, tenemos en cuenta, profe, los sinónimos, ya etimológicamente, provienen de dos vocablos griegos. ¿Cuáles son? Sin y onoma. ¿Qué significa así? Mismo a o conforme. ¿Qué significa onoma? Nombre. Simple, eso tienes que tener en cuenta. Entonces, profe, ¿qué son los sinónimos? Simple, hijo. Tú vas a poner, ¿qué son los sinónimos? Son palabras, ojo, los sinónimos, le pones ahí. Son palabras, los sinónimos son las palabras, ¿ya? Son las palabras que tienen, y acá la palabrita clave. Profe, los sinónimos son palabras que tienen. Uno, puede ser igual, esta es la palabrita clave. Profe, puede ser igual o parecido, ¿ya? O parecido, distinto. Significado, ¿ya? Entonces, ¿qué son los sinónimos? Son palabras que tienen, y acá le ponemos, profe, son palabras que tienen igual o parecido significado. Eso tienes que tener en cuenta. Son palabras que tienen igual o parecido. ¿Qué cosa, profesor? Significado. Que tienen igual o parecido significado. ¿Ya? No te olvides. Hay palabras que tienen igual o parecido significado. Si estamos diciendo esto, tenemos dos clases de sinónimos. ¿Cuáles son? Simple, hijo. Las palabras que tienen igual significado son los sinónimos absolutos, o también conocidos como sinónimos directos. Algunos le dicen, profesor, sinónimos isosemánticos. Y mira acá, ya observa. Profe, ¿por qué le dicen sinónimos isosemánticos? Tú analizas la palabrita. Isosemánticos. Las palabras que tienen igual significado se llaman sinónimos absolutos, sinónimos directos, o también conocidos como sinónimos isosemánticos. ¿Por qué le dicen isosemánticos? Tú analizas, profe, ¿qué significa el vocablo iso? ¿Qué significa sema? Y esto viene de ismo. Tú le dices, profe, ¿qué significa iso? Simple, hijo. En el examen tú vas a poner, iso significa igual. Profe, ¿qué significa sema? Significado. Entonces analizas la palabra. Las palabras isosemánticas son palabras que tienen, ojo, igual significado. Eso es lo que me quiere decir, ¿ya? Pero esos son los que tienen igual significado. Profe, ¿cómo se llaman los que tienen parecido significado? Esos son los sinónimos, pero son los sinónimos relativos, o también llamados sinónimos indirectos. ¿De qué te tienes que preocupar, hijo? Simple, en el examen de admisión tú te tienes que preocupar de los sinónimos relativos. ¿Por qué? Porque los sinónimos absolutos, o también conocidos como sinónimos isosemánticos, son muy fáciles de reconocer, ¿ya? Un ejemplo, por ejemplo, acá, profe, acá, a ver, un ejemplo, profesor. Los sinónimos absolutos, o también llamados sinónimos directos, o también llamados sinónimos isosemánticos.
Ejemplo, ponemos acá. Ejemplo, profesor. De repente el profesor Giovanni dice, ¿ya? Estaba caminando por la calle, chicos, y vi un perro completamente albo. Ah, tienes la palabra, profe. Vi un perro albo. Ya está. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa albo? Yo puedo decir, estaba caminando por la calle y vi un perro albo. O estaba caminando por la calle y vi un perro blanco. Ah, entonces tenemos en cuenta esta característica. ¿Cuáles son los sinónimos absolutos o sinónimos directos? Mantienen el mismo significado, tienen igual significado. Así yo quiera cambiar el contexto oracional, mantienen el mismo significado. Albo, sinónimo de blanco, ¿ya? ¿Son sinónimos? Sí, pero profe, son sinónimos completamente directos o también conocidos como sinónimos absolutos. Otro sinónimo que podemos encontrar, profe, vi un perro claro. Listo, eso tenemos en cuenta. Pero también tenemos sinónimos que tienen parecido significado, ¿ya? ¿Esto en relación a qué, profesor? De acuerdo, estos mantienen una relación de acuerdo al significado que presentan, pero ojo, no tienen igual significado porque pueden variar de acuerdo al contexto oracional que estos representan. Por ejemplo, profe, pongo acá, a ver, a este ladito les pongo, profe, vi, ya, Javier montó un caballo hosco. Ponemos acá, Javier montó un caballo hosco, profesor. Listo, ¿ya? O puedo decir, Javier montó un caballo chúcaro. Le pongo un caballo chúcaro. ¿Son sinónimos? Sí, profesor. ¿Por qué? Son sinónimos, en este caso, relativos. Profe, ¿qué significa hosco? Sí, Pepe, hosco significa silvestre. Silvestre, ¿ya? Chúcaro, ¿qué significa, profesor? Chúcaro significa salvaje. Listo. ¿Mantienen una relación? Claro que sí. Estos sinónimos denotan una relación, ¿ya? Hosco y chúcaro son sinónimos, profesor, ¿ya? Denota silvestre, un animal silvestre es completamente salvaje. Acá me está diciendo, un animal completamente chúcaro. Chúcaro y hosco son sinónimos, eso tienes que tener en cuenta. Entonces, para los sinónimos, recuerda que tenemos dos clases de sinónimos. Hay sinónimos absolutos, o también llamados sinónimos directos, pero también encontramos sinónimos ya relativos, o también llamados sinónimos indirectos. ¿Listo? Muy bien, mis queridos alumnos, hasta aquí han atendido la clase. Entonces, mis queridos alumnos, ahora ya vamos a proseguir con los antónimos. Los antónimos, simple, vamos a analizar también según la etimología. Este vocablo, ya, esta palabra proviene también de dos vocablos griegos. Teniendo en cuenta la etimología de esta palabra, fácil, ponemos acá, profe, los antónimos, ponemos, proviene de dos vocablos, ¿ya? Y son dos vocablos griegos, Profe, ¿cuáles son los dos vocablos griegos que forman la palabra antónimo? Simple, hijo. Tú le pones, profe, anti, viene del vocablo anti, ¿ya? Y también viene del vocablo onoma. Tú ya sabes qué es onoma. ¿Qué significa el vocablo onoma? Tú le pones, pues, profe, onoma significa nombre. Le pones, onoma, profesor, significa nombre. En cambio, anti significa contra. ¿No me viene eso en el examen? Simple. Profe, también significa opuesto, le pongo ahí. Opuesto. Anti significa, ¿qué cosa? Contra u opuesto. Ya está, listo. ¿Y onoma qué significa, profesor? Nombre. Si nosotros juntamos estos dos vocablos, tenemos, ¿ya? Nombre opuesto o nombre contrario. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿qué ponemos acá? Simple, P. Si en los sinónimos le hemos puesto son palabras que tienen igual o parecido significado, ¿ya? Pero distinto significante. No te olvides. ¿Qué era el significante? En la clase anterior hemos hecho eso. El significante, profesor, no es otra cosa que la escritura y la pronunciación. Los sinónimos, ojo, son palabras que tienen igual o parecido significado, pero distinto significante. ¿Por qué? Tú analizas, P. Profe, hosco no se pronuncia igual que chúcaro. Tampoco se escriben igual. Hosco y chúcaro. Tienen distinto significante. Ojo,
Ya, eso tienes que tener en cuenta. Entonces, ¿qué digo de los antónimos acá? Simple, pues. De los antónimos, profesor, le ponemos acá. Son, ya, y son palabras que tienen, y acá la palabrita clave. ¿Qué le vamos a poner? Simple, son palabras que tienen opuesto, profe, opuesto, y son palabras que tienen opuesto. ¿Opuesto qué, profesor? Opuesto significado. Tenemos en cuenta, profe, son palabras que tienen opuesto significado. Eso tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Los antónimos son palabras que tienen, pero esta es la palabrita clave. Ya no es como en arriba. Los sinónimos son palabras que tienen igual o parecido significado. No. Acá los antónimos son palabras que tienen opuesto. ¿Qué cosa opuesto, profesor? Significado. Y significante distinto. Ejemplo, profesor. Le ponemos. A ver, ejemplo, profesor. ¿Cuál es el ejemplo que encontramos acá? Por ejemplo, ¿ya? Yo tengo acá la palabra nihilista. Tengo la palabra nihilista. Ya. Profe, ¿qué significa nihilista? Tú sabes, pues, en la tablita que les he entregado, ¿qué significa ni? Ni, profe, significa nada. Ismo, ¿qué significa? Doctrina. Entonces, ¿qué es un nihilista? Un nihilista es una persona que cree en las cosas concretas, en todo lo que él puede ver, tocar, escuchar, palpar. ¿Ya? No te olvides. ¿El nihilista cree en cosas abstractas? No. El nihilista, por ejemplo, no cree en Dios. La mayoría de científicos son netamente nihilistas. ¿Por qué, profesor? Es que ellos creen en todo lo que pueden comprobar a través de su ciencia, ¿ya? Entonces, yo quiero el antónimo de la palabra nihilista. Fácil, pues, chicos. ¿Su antónimo cuál sería? Le pongo acá, profe, idealista. Idealista. El antónimo de la palabra nihilista es un idealista. ¿Un idealista cree en Dios? Claro que sí. No lo ha escuchado, no lo ha podido tocar, no lo ha podido ver, pero de acuerdo a su fe, cree en esa esencia divina. Entonces eso tienen que tener en cuenta. Los antónimos, ojo, tienen opuesto significado, ¿ya? Opuesto significado. ¿Listos? Pero distinto significante. ¿Qué es el significante, profesor? Simple, pero ustedes dicen, profe, el significante, ¿ya? Es la escritura o pronunciación. ¿Se escribe igual? Nihilista, idealista. No, profesor, no se escribe igual, ¿ya? ¿Se pronuncia igual? No, tampoco. Entonces tienen distintos significantes, pero el significado es completamente opuesto. Esta es la palabrita clave. ¿Listo? Por ejemplo, otro profesor, le pongo acá, tengo la palabra, otro ejemplo, a ver, profesor, tengo la palabra esotérico, ¿ya? Y tengo la palabra exotérico, listo. Profe, tengo acá dos palabras, esotérico y exotérico. ¿Son antónimos? Sí, son antónimos. ¿Por qué, profesor? ¿Qué significa esotérico? Simple, pues tú le dices, profe, esotérico significa, ya, acá le pones oculto. Profe, ¿qué quiere decir? Esto es completamente latente. En cambio, el exoterismo es completamente patente. Ya está presente, es concreto. En cambio, ¿esto qué es? Abstracto. ¿Son antónimos? Sí. De acuerdo al significado, estas palabras demuestran antonimia. Exotérico con exotérico son completamente antónimos, profesor. De acuerdo al significado. Pero he aquí un detalle. Esotérico, ¿ya? Pareciera que suena igual con exotérico. Esto tienen que tener en cuenta. Esotérico y exotérico. Parecen en escritura y parecen en pronunciación. Si no fuese por la S y acá por la X, estas palabras serían igual en escritura y en pronunciación, pero tienen distintas consonantes. Entonces no solamente son antónimos, sino que también son parónimos. Eso tienes que tener en cuenta. ¿Qué son las palabras parónimas? Vamos a hacer los parónimos. ¿Listos?
como les decía mis queridos alumnitos, esotérico y exotérico no solamente son antónimos, sino también tienen otra característica. ¿Qué pasa, profesor, en estas palabras? Si no fuese por estas consonantes, pareciera ya que se escriben igual y suenan igual. Si no fuese por estas dos consonantes. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, esotérico y exotérico no solamente son antónimos, sino que también, ¿qué son? Parónimos. Y regresemos acá. Profe, entonces, ¿qué son los parónimos? Etimológicamente, esta palabra también proviene de dos vocablos griegos, no se olviden. ¿Cuáles son? Acá le ponemos. Profe, la palabra parónimos proviene de dos vocablos y son dos vocablos griegos. ¿Cuáles son esos dos vocablos griegos? Simple, hijo, tú vas a decir, profe, viene del vocablo para, ¿ya? Para, pero también viene del vocablo onoma. Estos son los dos vocablos griegos que dan origen a la palabra parónimos, ¿ya? Para, pero también tienes el vocablo onoma. Y tú ya sabes qué significa onoma. ¿Qué significa onoma? Simple, pues. Profe, onoma significa nombre. Ya, simple. ¿Y para qué significa? Para, en griego, significa junto a, o también significa parecido. Listo. Entonces, teniendo en cuenta el significado de estos dos vocablos, nosotros ya sabemos qué son los parónimos. ¿Qué son los parónimos? Son nombres parecidos, ¿ya? No te olvides. Entonces ponemos acá. Los parónimos, simple, profe. Los parónimos, ponemos acá. Son palabras, ojo, los parónimos son palabras que tienen, y le van a poner ahí. Profe, los parónimos son palabras que tienen. ¿Cuál es la palabrita clave? Simple. En cada uno de ellos hemos hecho una palabra clave. En los parónimos tú vas a responder. Los parónimos son las palabras que tienen. Ponen acá. Parecida. ¿Ya? Parecida. Pero, profe, ¿parecida a qué? Tú le pones. Los parónimos tienen parecida, ojo, tiene parecida escritura y también parecida pronunciación. ¿Listo? ¿Cuál es la palabra clave, profesor? Sí. Los parónimos son palabras que tienen parecida escritura o parecida pronunciación. Eso tienen que tener en cuenta. Pero significados completamente distintos, no te olvides. Recuerda que el significado es la denotación de la imagen mental y que es significante la escritura o pronunciación, o como está en los textos, es la imagen acústica. Entonces, los parónimos tienen parecido significante. ¿Por qué, profesor? Porque es parecida a la escritura y parecida a la pronunciación. Eso tienen que tener en cuenta, ¿ya? No se olviden. Pero significados completamente distintos. Por ejemplo, profesor, a ver, sígame por acá. Ejemplo. Sí, por ejemplo, en el examen me llega, profe, tengo la palabra preposición. Preposición. ¿Ya? En el examen me llega la palabra preposición o me llega la palabra proposición. ¿Son parónimos? Sí. ¿Por qué, profesor? Parecen en escritura y parecen en pronunciación. Observa bien. Si no fuese por la E y por la O, estas palabras serían iguales, pero utilizan distinta vocal. ¿Qué es una preposición? Fácil, profe. ¿Qué es una preposición? Una preposición es una categoría, profe. Es una categoría y es una categoría gramatical. Y hemos hecho. ¿De qué sirven las preposiciones en el razonamiento verbal? Son nexos o enlaces. Eso vamos a utilizar ¿en dónde? En oraciones incompletas. ¿Cuáles son las preposiciones que utiliza el castellano? Simple,
Recuerda lo que hemos aprendido en clases. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, mediante y versus. Ya, no te olvides. Eso tienes que tener en cuenta. Profe, ¿y qué es una proposición? Profe, una proposición pues es una oración, ¿ya? Es una idea. Por eso cuando en lenguaje ustedes hacen la denotación de las proposiciones, las oraciones compuestas tienen dos proposiciones o dos ideas, no se olviden. Entonces, preposición y proposición, profe, son, ¿qué cosa? Parónimos, ¿ya? Es lo que pasa también con las palabras. Por ejemplo, en el examen me llega, profe, de repente me llega la palabra cesto. Ya, me llega la palabra cesto. O le pongo ahí la palabra sexto. Sexto. Profe, ¿son parónimos? Sí. Sexto, ¿ya? Parece en escritura y en pronunciación con la palabra sexto, ¿ya? Profe, sexto, ¿qué es sexto? Simple, P. Sexto, profe, es un canasto. Este es un canasto. En cambio, sexto es una denotación numérica. Profe, es una denotación numérica, ¿ya? Es un dígito. Eso tienen en cuenta. Y para los parónimos, chicos, hay dos reglas que ustedes deben tener en cuenta. ¿Cuáles son esas dos reglas? Tienen en cuenta. La tilde en una de ellas indica paronimia. Ojo, la tilde en una de las palabras indica paronimia. Profe, a ver un ejemplo simple, acasito les voy a poner. ¿Qué pasa con la palabra, si me llega la palabra pelícano? Pelícano, ¿ya? Con la palabra pelicano. Pelicano. Profe, ¿se escribe igual? No se escribe igual. Estas palabras, ojo, son parónimos. ¿Por qué? Profe, parecen en escritura y parecen en pronunciación. Acá que tenemos pelícano. Acá que dice pelicano. Esta, ¿parece en escritura? Sí, porque esta tiene tilde, esta no tiene tilde. Profe, en pronunciación, acá dice pelícano, con énfasis. Acá dice pelicano. Son palabras parónimas. Si en una de ellas presenta tilde y en la otra no, indica paronimia. Profe, ¿tienen distinto significado? Claro que sí. ¿Qué significa pelícano? Profe, pelícano es un ave, pues. Es un ave, ¿ya? Es un alcatraz, ¿ya? Entonces, profe, ¿qué significa pelicano? Es una persona experimentada, ¿ya? ¿Por qué? Porque un pelicano tiene la cabeza completamente blanca. ¿Qué quiere decir? Un pelicano es ¿ya? Es una persona que tiene canas, ¿ya? Es una persona que tiene canas. La cabeza la tiene completamente repleta blanca. Denota ¿qué cosa? Su experiencia, ¿ya? Su vivencia. Eso tienen que tener en cuenta, no se olviden, ¿ya? Entonces, los parónimos para esto, ¿ya? Tienen que tener esa característica, no se olviden. Los parónimos para esto tienen esa característica. Parece en escritura y parece en pronunciación. Pero esta es una regla de la tilde. La otra regla, ¿cuál es? Simple, hijo. La otra regla es la H, ¿ya? Por ejemplo, profe, acá les pongo un ejemplo. De repente me llega en el examen, profe, me llega la palabra aprender, aprender, con la palabra aprender, ¿ya? Aprender con la palabra aprender, ¿listo? Profe, ¿cuál es la diferencia? Es que acá, chicos, yo denoto un solo tono de voz. Digo aprender. Listo, ¿ya? En cambio acá hay un ligero cambio, una ligera variación, casi imperceptible. Profe, tiene una H, ¿ya? Es una H intermedia. ¿Qué quiere decir? Profe, la H es muda. Entonces voy a hacer una ligera pausa. Digo, hago una pausa, ender. Entonces, ¿cumple la regla de los parónimos? Sí. Cuando la H está delante de la palabra, no. Ahí se cumple, ¿qué cosa? Homofonía. ¿Por qué? Profe, es lo mismo, puede decir hola con hola. Eso es homofonía. ¿Por qué, profesor? Es que acá yo tomo un solo tono de voz. Hola, ¿ya? Acá, le pongo
hola, listo. Y acá también digo hola, un solo tono de voz. ¿Por qué, profesor? Es que la H, chicos, está adelante. Es imperceptible, pero cuando la H está en medio denota paronimia. Acá, ¿suenan igual? Sí, suenan igual. Hola, hola. Pero, ¿qué pasa en estas palabras? Son homófonas. ¿Por qué? Hola es una gran cantidad de agua movida por el viento. Pero hola con H, ¿qué es? Es un saludo. Ten en cuenta eso, ¿ya? En cambio, cuando la H está en medio, indica paronimia. Aprender. La acción de conocer. En cambio, acá, ¿qué dice? Aprender. ¿Qué quiere decir? La H es intermedia. Profe, aprender y aprehender. ¿Son parónimos? Sí. ¿Por qué? No se escribe igual. Esta tiene H intermedia, esta no. No suena igual. Aprender con aprehender. ¿Qué es aprehender? Capturar, coger, sujetar. Por ejemplo, digo, la policía aprendió a aquellas personas que no cumplen con la cuarentena, los capturó, los sujetó, los cogió, ¿ya? En cambio, aprender, es sinónimo de conocer, ¿ya? Es un verbo. Entonces, acá también tenemos paronimia, sí, ¿ya? Tengan en cuenta estas dos reglas. 1, la H intermedia, y 2, la tilde, profesor, ¿ya? La tilde. Ahora, mis queridos alumnos, pasamos a los homónimos, ¿listo? Ahora, mis queridos alumnos, seguimos con los homónimos. Profe, ¿de dónde proviene esta palabra? Simple, chicos. Etimológicamente, esta palabra también proviene de dos vocablos griegos. ¿Acá qué le ponemos? Simple, profesor. Esta palabra proviene de dos vocablos, ¿ya? No te olvides. Y son dos vocablos griegos. ¿Cuáles son? Simple. Profe, uno es el vocablo homo, y el otro es onoma, ya sabes. Onoma, ¿qué significa? Simple, hijo, en el examen ¿qué le vas a poner? Onoma, profesor, significa nombre, ¿ya? No te olvides. Onoma, ¿qué significa, profesor? Nombre, eso tienes que tener en cuenta, no te olvides. Homo, ¿qué significa? Simple, hijo. En griego, homo significa igual. Eso tienes que tener en cuenta. Ojo, en vocablo griego, porque si te viene en vocablo latino, homo, ¿qué significa? Hombre, no te olvides, ¿ya? Por eso viene la palabra humanidad, por eso viene la palabra homo sapiens, siempre es en cuanto sea en vocablo latino. En cambio, en griego, ¿qué significa? Igual, por eso viene la palabra homogéneo, por eso viene la palabra homosexual, no te olvides, ¿ya? Entonces, homónimos proviene de dos vocablos griegos. ¿Cuáles son? Homo y onoma. ¿Qué significa homo? Igual, profesor. ¿Qué significa onoma? Nombre. Entonces, los homónimos son palabras que tienen igual nombre, ¿ya? Esto tienes que tener en cuenta. ¿Qué son los homónimos? Ponemos acá. Son palabras que tienen, y acá la palabrita clave, como en todas lo hemos hecho. Profe, los homónimos son palabras que tienen igual, esta es la palabrita clave. Profe, son palabras que tienen igual. Pero igual que, profesor, ojo, acá tienes que tener en cuenta. Los homónimos son palabras que tienen igual. Uno, o tiene igual escritura, o también igual pronunciación. Eso tienen que tener en cuenta. Entonces, ¿qué son los homónimos? Son palabras que tienen, ojo, igual escritura o igual pronunciación. Quiere decir, mis queridos alumnos, que los homónimos se dividen en dos a su vez. Los que tienen igual escritura, ¿cómo se llaman? Simple, hijo, tú vas a poner en el examen. Acá vamos a hacer, vamos a dividir, profe, vamos a hacer las palabras que son. Los que tienen igual escritura, ¿cómo se llaman? Sígueme por acá. Profe, los que tienen igual escritura se llaman los homónimos. A su vez se divide en las palabras homófonas, y en las palabras homógrafas. Profe, ¿qué son los homófonos? Simple. De acuerdo a su etimología, las palabras homófonas, ¿qué nos dice? Proviene también de dos vocablos griegos, ¿ya? Entonces,
De igual manera, hijo, analizamos etimológicamente las palabras homófonas. ¿Qué nos dicen de las palabras homófonas? Simple, hijo. Las palabras homófonas también provienen de dos vocablos griegos. ¿Cuáles son? Tú le pones, pues, profe, viene del vocablo homo, pero también viene del vocablo fono, ¿ya? Estos dos vocablos forman la palabra homófonas. Profe, ¿qué significa homo? Ya sabes, pues, hijo. ¿Qué te dije que significa homo en griego? Simple. Homo, profesor, significa igual. Acá le pones, profe, homo significa igual. Fono, ¿qué es, profesor? Sonido. Fono significa sonido, profesor. Entonces, son palabras que tienen igual sonido, ¿ya? Ojo, son palabras que presentan igual sonido. Ejemplo, profesor. Simple, por ejemplo. Ese rato hemos hecho. Profe, de repente en el examen me llega la palabra hola. O de repente me llega la palabra hola. ¿Son homófonos? Claro que sí. ¿Por qué, profesor? Suena igual. La H está delante, profesor. No interesa. La H cuando está en medio, ahí vamos a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un pause, ¿ya? La H es muda. Es casi imperceptible ese pause. Pero si la H está al inicio, eso indica que las palabras son homófonas. Acá digo hola. Acá digo hola. Suena igual. Pero ¿se escribe igual? No. Son palabras homófonas. Tienen igual sonido, pero tienen distinto significado. ¿Qué significa hola? Hola es una gran cantidad de agua, ¿ya? Movida por el viento. En cambio, hola con H, ¿qué va a hacer? Es la denotación de un saludo. O de repente en el examen, el profesor Giovanni te va a poner la palabra cima. Profe, me llega la palabra cima. O de repente me llega la palabra cima. Profe, ¿son homófonas? Claro que sí. ¿Por qué, profesor? De acuerdo al ceseo, estas palabras son homófonas. ¿Qué es el ceseo, hijo? Tú recuerdas, pues. El ceseo es la denotación cuando yo le doy un mismo sonido a la C, S y Z, ¿ya? Esa es la producción del ceseo, ¿listo? Profe, cima y cima suenan igual, no te olvides. Profe, ¿son palabras homófonas? Sí, son palabras homófonas. Cima. Profe, ¿qué significa cima? Es la parte alta, ¿ya? Es lo alto, ¿listo? Pero cima con S, profesor, cima con C es la cumbre, es el pináculo, es la parte más alta. Pero en cambio cima con S, ¿qué es? Es la parte baja, ¿ya? Profe, ¿qué es? Esta es la parte honda. Es la denotación de la hondonada, el hueco. Entonces quiere decir que cima y cima no solamente son homófonas, sino que también, ¿qué son? Son antónimas. ¿De acuerdo a qué? Al significado que estas muestran. Son palabras antónimas. Eso tienes que tener en cuenta. Pero, profe, estas son las palabras que tienen, ojo, igual pronunciación. Son los homófonos. ¿Y cómo se llaman las palabras que tienen igual escritura? Simple, hijo. ¿Qué le vas a poner? Las palabras que tienen igual escritura se llaman las palabras homógrafas. Homógrafas le pones. Profe, las palabras homógrafas, de acuerdo a su etimología, también provienen de dos vocablos y son dos vocablos griegos, no te olvides. ¿Cuáles son, hijos? Simple, las palabras homógrafas provienen de dos vocablos griegos, que son, igualito le pones ahí, profe, viene del vocablo homo, ya sabes qué significa, igual, y viene del vocablo grafos o grafía, listo. Entonces, ¿qué significa homo? Ya sabes, pues, en el examen, profe, homo en griego, ¿qué significa? Le vas a poner, profe, homo en griego significa igual, listo. Profe, ¿y qué significa grafía o grafos? Tú respondes. Profe, grafía significa escritura, ¿ya? O también significa representación. Listo, le pones ahí. Profe, significa representación. Eso tienes que tener en cuenta, ¿ya? No te olvides. Homo, profesor, ¿qué significa? Significa igual en vocablo griego.
Y grafía, ¿qué significa? Escritura o representación. Si nosotros juntamos estos dos vocablos, ¿qué son las palabras homógrafas? Son palabras que tienen igual escritura, pero distinto significado. No te olvides. Ejemplo, profesor. A ver, vamos a poner acá dos ejemplos. Por ejemplo, me llega la palabra homógrafas. En acá. Ponemos la palabra. Me llega en el examen la palabra llama. Llama. Y acá me llega la palabra llama. Profe, ¿son homógrafas? Sí, son homógrafas. ¿Por qué? Se escribe igual, pero no tienen el mismo significado. Por ejemplo, digo, las llamas viven en la cordillera. ¿A qué se refiere el profesor Giovanni? A un animal, a un auquénido. En cambio, cuando yo digo, las llamas consumieron el bosque, ¿me refiero también a los animales? No. Las llamas, estoy hablando de la llamarada, estoy hablando del fuego. Entonces, llama y llama, ¿qué son? Palabras homógrafas, ¿ya? No te olvides. ¿Se escribe igual? Sí, pero tienen distintos significados. ¿Listos? Animal y llamarada, fuego. O de repente en el examen me llega la palabra, profe, me llega la palabra mango. Mango. Y me llega la palabra mango. Listo. No es lo mismo decir, ¿ya? Oye, me comí el mango. ¿De qué estoy hablando? De una fruta. O rompí el mango de la jarra. ¿De qué estoy hablando? De la aza. Profe, son palabras homógrafas. Se escriben igual, pero no tienen el mismo significado. No es lo mismo decir, me duele la planta, a conseguí una planta. Profe, ¿qué es? Planta, puedo hablar de un vegetal, ¿ya? Pero también puedo hablar de la parte inferior del pie, la planta, me duele la planta, que son palabras homógrafas. Entonces, no te olvides, ¿ya? Los homónimos, mi querido amiguito, ¿ya? Se dividen a su vez en las palabras que suenan igual, que se llaman homófonas, y las palabras que se escriben igual, que se llaman homógrafas, ¿ya? No te olvides, ¿listos? Y por último, para terminar la clase, mis queridos amigos, llegamos a las palabras polisémicas, simple. Profe, etimológicamente el vocablo polisemia, ¿de dónde viene? Simple, hijo, vamos a recordar. La palabra polisemia viene de dos vocablos griegos. Entonces separamos. Las palabras polisémicas también, profesor, ponemos acá, provienen de dos vocablos, y también son dos vocablos griegos. También son dos vocablos griegos. ¿Cuáles son esos dos vocablos griegos? Poli, ¿ya? Viene el vocablo poli, profesor. Viene el vocablo poli. ¿Listos? ¿Y el otro cuál es, profesor? Sema. Tenemos ahí. La palabra polisémica o polisemia viene de estos dos vocablos. Poli y sema. Profe, ¿qué significa el vocablo poli? Simple, pues, profe. Poli significa varios. ¿Y sema qué es? Señal. Tú le pones. Profe, poli significa varios. Listo, ¿ya? O bastantes. ¿Y sema qué es? Le pones, profe, sema es significado. Eso tienes que tener en cuenta. ¿Y qué me dice? Fácil, pues. Las palabras polisémicas son las que tienen varios significados. Si nosotros juntamos estos dos vocablos, decimos, son las palabras que tienen varios significados. A eso se refiere, ¿qué cosa? Las palabras polisémicas, ¿ya? No se olviden. Por ejemplo, profesor, una palabra polisémica. Ponemos acá. Profe, ejemplo. Ejemplo. En las palabras polisémicas me viene la palabra, de repente me viene la palabra radio, ¿ya? ¿Es una palabra polisémica? Sí, señores. ¿Por qué? Yo puedo hablar, por ejemplo, Juanito, ¿qué radio escuchas? Y él me puede decir, profe, yo escucho Pachamama Radio, o yo puedo decir Onda Azul, o etcétera, ¿no? Me estoy refiriendo a una emisora. O le puedo decir, ¿sabes cuál es el símbolo del radio? ¿De qué está hablando el profesor Giovanni? De un elemento químico. O de repente le puedo decir, ¿no? Sebastián, se rompió el radio. ¿A qué me refiero? A la parte de un hueso, ¿ya? Es el nombre que le damos a un hueso, que lo tenemos tanto sea en el brazo y en el pie, no te olvides. O de repente puedo hablar y decir, profe,
Míreme el radio de la institución educativa. ¿A qué me refiero? A la circunferencia, no te olvides. O en este caso puedo decir, a ver, Pepito, me vas a llevar tu radio al paseo. ¿De qué estoy hablando? De un electrodoméstico. Es una palabra que posee varios significados. Otro, puede venir de repente la palabra sol. Ah, simple, profe. Puede venir la palabra sol. Ya, no te olvides. Profe, sol, ¿es una palabra polisémica? Sí. Por ejemplo, ¿cuál es la unidad monetaria del Perú? Ah, yo digo, el nuevo sol, ¿ya? Profe, ¿cuál es la estrella más grande? Ah, el sol, digo, ¿ya? La denotación. ¿O cuál es el dios de los incas? Ah, Huiracocha, profesor. También conocido como el In o el sol, no se olvide. O también puede ser un nombre femenino. ¿Cómo se llama tu amiga? Ah, me dice sol. Ah, es un nombre femenino, ¿ya? O puedo decirte, hijo, tócame el sol menor. Ah, ¿tú a qué se refiere? Se refiere a la nota musical, no te olvides, ¿ya? Eso tienes que tener en cuenta. O de repente me llega la palabra, profe, banco. Ah, banco también es otra palabra polisémica. Por ejemplo, yo le puedo decir, oye, tráeme el banco. Es una silla pequeña. O tienes que irte al banco, a una entidad financiera. O observa el banco de peces. Es el conjunto, es el sustantivo colectivo, que generalmente tiene el nombre de cardumen, no te olvides. Ah, entonces, ¿qué son las palabras polisémicas? Son las palabras que tienen varios significados, ¿ya? No te olvides. Entonces, mi querido amiguito, mi querida amiguita, atiende muy bien, ¿ya? ¿Qué hemos hecho hoy día? Hemos clasificado las palabras según el criterio semántico, teniendo en cuenta el significado de las palabras, no te olvides. Los sinónimos son palabras que tienen igual o parecido significado, pero significantes distintos, no te olvides. Los antónimos son palabras que tienen opuestos significados, pero distintos significantes. Ya sabes qué es significante, escritura o pronunciación. Profe, ¿qué son los parónimos? Son palabras que tienes, acá está la palabrita clave, parecida escritura y parecida pronunciación, pero significados completamente distintos, no te olvides. Profe, ¿qué son los homónimos? Son los que tienen igual nombre, de acuerdo a la escritura, ya acá, perdón, las homógrafas, la escritura y la pronunciación, ya, no te olvides. Y también encontramos las polisémicas. ¿Qué son las palabras polisémicas? Son las palabras que tienen varios significados. Muy bien, mi querido amiguito, espero que te haya servido esta sesión y pasamos ahora a desarrollar ¿qué cosa? Nuestra práctica, ¿ya? No te olvides. Entonces, con ustedes se despide el querido profesor Giovanni Chicaya Choque, profesor del área de razonamiento verbal. ¿Listos? Los dejo entonces, hasta la próxima, mi querido amiguito.